muchas gracias por invitarme. Me toca un poco la parte más operativa, entiendo yo, del debate sobre la renta básica y su relación con la RGI. Empezaré un poco, esto me imagino que mucha gente os lo ha contado, pero yo prefiero hablar un poquito de ello porque es importante para lo que luego vendrá. Recordar un poco qué es la renta básica, pues bueno, una renta que transfiere a alguna institución pública a la población de un determinado territorio desde tres planteamientos básicos: la universalidad, la individualidad y la incondicionalidad. Entrando un poco en cada uno de estos puntos, vemos que sin embargo hay algunos elementos que plantean debate y algunos otros que plantean o que tienen algunas consecuencias para el análisis importantes. Bueno, desde el punto de vista de la universidad, para empezar, surge la cuestión de si todas las personas residentes son realmente beneficiarias o no. Que hay básicamente dos respuestas. La primera es la que considera que toda la población residente sería la beneficiaria, sería la renta básica en sentido más puro, o únicamente la población con ciudadanía en el territorio. Se habla a veces de renta básica de ciudadanía. Quizás no siempre la gente que utiliza este término piensa en esto, pero sí que hay un sector que de alguna manera considera que esto es una renta básica de la población con ciudadanía en el territorio. El aspecto de la individualidad. Hay dos aspectos que son importantes relacionados con esta cuestión. La primera es la individualidad como tal, la idea de que todas las personas son beneficiarias, con el matiz que he señalado antes, de si se incluye a todos los ciudadanos o no. Pero hay otro punto y ese punto para mí es muy importante, es la idea de uniformidad. Todas las personas, en principio, según el planteamiento de la renta básica, acceden a la misma cuantía. Es una cuestión que plantea problemas en términos de economía de escala, lo comentaré posteriormente. Sí que de alguna manera los defensores del modelo tienden a introducir un matiz, que es la distinción entre población mayor y menor de edad. Ahí sí que de alguna manera casi todos los defensores del modelo plantean una pequeña diferencia entre lo que sería población adulta y población menor. En algunas ocasiones se plantea un 50% en el caso de la población menor con respecto a la adulta, en algunos otros casos una cuantía incluso algo inferior. Y el principal elemento que diferencia la renta básica, como luego veremos, de un sistema de rentas condicionadas o garantizadas como la RGI, es la idea de incondicionalidad. En principio la renta básica no es, bueno, en principio y en final, en el diseño tal y como está planteado, no está sujeta a condiciones ni control de recursos, se da a ricos y pobres. No está sujeta a la participación en el mercado de trabajo o en el sistema productivo. Es la famosa idea de que te puedes ir a hacer surf a Malibú o a Mundaka. No está sujeta tampoco a contraprestaciones u obligaciones, ni en términos de búsqueda de empleo, ni en términos de actuaciones para la inserción. En esta dimensión es muy diferente a lo que serían las rentas mínimas de inserción, tal y como se definieron en Francia, también aquí en Euskadi en los años 80. Y tampoco está sujeta a formas específicas de convivencia, dada su componente individual. Es decir, que si vives en comuna, vas a 10 adultos en comuna, los 10 adultos van a cobrar, pues yo qué sé, 600 euros, y si vives solo vas a cobrar 600 euros también.
Esto es importante también en la línea de la cuestión de las economías de escala. Planteado un poco las ideas básicas, pues un primer aspecto es ver desde un punto de vista general, desde un punto de vista de la teoría general, qué diferencias hay entre renta básica y rentas mínimas. Si esto se puede marcar con esto. Si analizamos, si vemos en primer lugar los rasgos fundamentales, vemos en primer lugar en relación al tipo de acceso a la prestación, el rasgo de la renta básica es la universalidad frente al planteamiento de las rentas mínimas, que está orientado a una parte de la población. El objetivo en las rentas mínimas no es cubrir, no es aportar una prestación a toda la gente, sino únicamente a aquellos que cumplen una serie de requisitos, en principio en términos de carencia de ingresos, etc. El segundo rasgo de la renta básica es la incondicionalidad. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de control previo ni de recursos, ni de forma de convivencia, etc. Frente, digamos, a lo que es el otro rasgo específico de las rentas básicas, que es la comprobación de recursos, y no solo recursos, sino también algunos otros requisitos asociados, lo cual implica la idea de control previo frente a la ausencia de él mismo. Desde el punto de vista de la individualización, como antes también os señalaba, un rasgo básico es la individualidad, frente a la visión que en principio tiende a ser grupal en el caso de las rentas mínimas. Es posible que se atienda a personas solas, pero en cierta forma como si fueran un tipo más de unidad de convivencia, un tipo más de hogar. Y luego otro rasgo importante vinculado a esto es que todos los individuos en la renta básica tendrían la misma cuantía uniforme, frente al rasgo propio de las rentas mínimas, que es una cuantía variable en función de los rasgos de la unidad de convivencia. Ventajas y desventajas. Bueno, pues desde el punto de vista del tipo de acceso a la prestación, una de las grandes ventajas de la renta básica es ese impacto universal, llega a todo el mundo frente a un impacto limitado, minoritario de las rentas mínimas. La gestión de la renta básica requiere un control público limitado frente a un fuerte control público en las rentas mínimas. Y desde el punto de vista de la individualización de la prestación, bueno, pues en la renta básica tenemos una igualdad individual donde todos acceden a la misma cuantía uniforme. En el caso de las rentas mínimas, pues únicamente hay una persona beneficiaria dentro, bueno, perdón, aquí pone beneficiario, en realidad estaba pensando más bien titular, dentro de la unidad, aunque podrían ser beneficiarios el conjunto de miembros de la unidad de convivencia, pero únicamente una parte de la población se benefician de esta aproximación. Entonces, en estos dos puntos, las ventajas diferenciales de la renta básica frente a las rentas mínimas son evidentes. Hay un punto, sin embargo, y es un poco en el que vamos a centrar un poco la intervención posterior, que es el tema del coste. El gran problema de la renta básica es que tiene un coste económico muy elevado, implica un proceso de transferencias sociales realmente voluminoso y con implicaciones sociales muy importantes, frente a un coste limitado en las rentas mínimas, con un coste del 0,75% más o menos, como ocurre en Euskadi. El impacto de una renta mínima tipo la RGI es potencialmente importante, como veremos, y además hay una cierta capacidad de ajuste de las cuantías a las propias necesidades, los tipos familiares o de convivencia.
Luis, perdona Luis, has dicho 0,75, ¿y pone 0,35? Bueno, porque el cuadro lo hice en una época un poquito más favorable y el marco, digamos, de variación estaba en torno a las cantidades. En estos momentos es un poquito más alto, la verdad es que no lo es una parte que no he modificado, pero realmente digamos las cuantías son relativamente abordables en términos del PIB, frente o a diferencia de la renta básica, cuyo máximo problema de cara a su aplicación es su coste potencial. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de este coste potencial. Si pensamos en lo que sería el modelo más puro, que vendría a ser decir, bueno, mira, pues si la RGI da 644,49 euros a una persona mayor de adulta, una persona sola, vamos a ver qué costaría si diéramos a todo, no solo a los de la RGI, sino a todo el mundo, y a los menores de 18 años les diéramos un 25%. Pues bueno, el coste de esta transferencia sería equivalente al 20,8% del PIB. Para situarnos un poco, pues creo recordar que esto vendría a ser pues más de lo que es el presupuesto del gobierno vasco en su totalidad. Para acercarnos a un ámbito un poquito más razonable, por ejemplo 6,5% del PIB, 6,4%, pues ¿qué podríamos dar? Pues ya rebajamos bastante, nos situamos en 250 euros para una persona y 50 euros para una persona adulta y 50 euros para los menores. Si diéramos 100 euros a una persona adulta y 50 menores, todavía el coste sería de 3,4% del PIB, 5 veces más que la RG. Por dar unos datos de España, el coste de una renta básica donde se destinara un 6,5% del PIB, lo cual son 75.000 millones de euros, pues daría más o menos para 148 euros por adulto y 74 euros para población menor. Entonces llegamos al verdadero dilema de la renta básica, que es o la no asumibilidad financiera, o para que sea aceptable en términos de una inversión que alguien quiera hacer en torno a algo posible, que pudiera ser 2-3% del PIB, pues una cierta irrelevancia económica, al menos para los más desfavorecidos. Podría no ser irrelevante para el conjunto de la población, es decir, si diéramos, por ejemplo, incluso 100 euros para una persona adulta y 50 para menores, podría ser importante para ciertos grupos sociales, pero si ese fuera el fundamento de la protección, en el caso de las personas que no tienen nada, evidentemente con 100 euros no llegarían muy lejos. Obviamente alguien puede decir, bueno, pues para esas personas metemos además la RGI, pero en principio eso no es lo que defienden los teóricos de la renta básica, la mayoría de los cuales pues ven con una alergia bastante fuerte las políticas tipo RG. Por lo tanto, o no asumible financieramente o irrelevante económicamente. Que hay que tener en cuenta que estamos hablando de lo que sería la renta básica pura, que yo llamo bruta en el sentido de que digamos el gobierno da dinero sin tener en cuenta absolutamente ningún otro factor, de forma bruta, es decir, a ti te tocan 644 euros, pues venga, te los pasamos. La alternativa que se ha trabajado en España ha sido lo que yo llamo renta básica neta, que al final viene a decir, bueno, les vamos a dar por aquí
y les vamos a quitar por el otro lado, que es de alguna forma por la vía fiscal, por la vía del IRPF. De tal forma que en realidad lo que vamos a hacer es una transferencia neta equivalente a la diferencia entre los ingresos personales netos después de impuestos y la cuantía garantizada por la renta básica. Es decir, que si a alguien por sus características le damos teóricamente por un lado 644 euros, pero por otro lado le aplicamos una fiscalidad que de alguna manera recupera esa cuantía, pues realmente podemos de alguna forma reducir notablemente el coste. Es importante ver que cuando trabajamos de esta manera, y así es como trabajan todos los defensores de la renta básica en España, incluyendo Arcarons, Torrents y Raventós, que son un poco sus principales profetas en nuestro país, hay que decir que no estamos realmente hablando de renta básica. Estamos más bien hablando de un modelo que formalmente puede llegar a respetar el principio de incondicionalidad, pero que en la práctica, como en toda renta garantizada, incluso en toda renta mínima, introduce en contraste entre nivel garantizado y recursos. Es decir, en este modelo no toda la población recoge la renta básica en su integridad. En la práctica únicamente una pequeña parte. Entonces, de esta forma, por debajo de ciertos niveles, la protección se garantiza en su integridad, por encima se descuenta de facto vía imposición fiscal, pudiendo la aportación de renta básica neta ser nula. Esto es importante tenerlo en cuenta. A mediados de la pasada década, cuando parecía que que este país iba a ser rico más o menos eternamente, o al menos no iba a ser más pobre de lo que parecía, estudié lo que podía ser el coste de aplicación de un modelo de este tipo en Euskadi, viendo qué se podría hacer en términos de una renta garantizada de 525 euros, más o menos, equivalente a 678 en la actualidad, es decir, más o menos lo que vendría a ser la RGI actual. Con la idea esa, el que está por debajo de estas cuantías se le complementa, el que está por encima no recibe nada. Es decir, una persona que tiene 700 euros no recibe nada, una persona que no tiene nada recibe 525 euros, una que tiene 400 recibe 125. En el caso de la población menor, de 25 años no independizada, el 50% de esta cuantía. El coste de esto era 7,8% del PIB de Euskadi en aquella época, prácticamente con pleno empleo en el caso del País Vasco, es decir, más o menos pues, entre 10 y 11 veces más que la RG. La realidad, ya en aquel entonces, yo al menos lo decía, quizás otra gente no, todavía no lo dicen, por cierto. Mi opinión es que había, y por supuesto sigue habiendo poco, quizás menos que entonces, margen para la introducción de nuevas medidas sociales de coste significativo. Yo estimo en torno al 1,5% del PIB, razonablemente en términos estructurales, quizás 2%. Por la cuestión del impacto vinculado al envejecimiento. También elementos como dependencia, servicios sociales, salud. Entonces, evidentemente, de 7,8 a un margen de 1 a 2% del PIB, pues hay una diferencia sustancial. ¿Qué soluciones hay? Pues bueno, una primera solución sería profundizar en esa línea de renta neta, en la que el impuesto absorbe parte, para la mayor parte de la población, las aportaciones correspondientes a la renta básica. En realidad,
estaríamos hablando de una renta garantizada, así muy amplia, pero no es realmente una renta básica, aunque lo puedes definir de una manera en la que la población pueda realmente decidir si vive de esto o no vive de esto. Pero bueno, una renta garantizada. Una orientación preferente a la cobertura de la pobreza. Mira, vamos a dejarnos por ahora al menos de historias, vamos a centrarnos en la pobreza, en la medida en que podamos ir más allá, pues vamos. Y sobre todo lo que es un poco el rasgo que yo defiendo fundamentalmente. Algunos empiezan a darse cuenta de que podría ser una posibilidad. Los mismos Raventós y su equipo en cierta forma pueden empezar a verlo. La idea de combinar una renta básica de unidad de convivencia que vendría a recoger el nivel medio de gastos comunes a los distintos tipos de unidades existentes con independencia de su tamaño, que se complementaría con una renta básica individual de cuantía pequeña. ¿Qué ventaja tendría este modelo? Que permitiría tener en cuenta las economías de escala. Es un poco absurdo plantear una cuantía alta pensada para la solución de la pobreza en hogares de más de una persona, porque eso hace que no tengas en cuenta las economías de escala, que aumente mucho el coste de mantenimiento del programa, que hagas inviable la propuesta, cuando una aproximación como la que yo aquí señalo podría reducir los costes y al mismo tiempo ser más justa. Aquí hice una aproximación en el 2005 con lo que podría ser la cuestión, un poco las cifras de las que antes os he hablado, de un estudio que hice en 2004-2005. Entonces, básicamente la idea era que en términos de persona sola se garantizaría en un hogar de una persona esta cuantía, en una familia monoparental estas cuantías son del 2005, hay que aumentarlas más o menos en un 30%, para que os hagáis una idea, pero bueno, más o menos para ver. Y esto sería en el caso de una pareja. Esto es lo que se garantizaría en función de la unidad de convivencia. Y de alguna manera, en términos de persona sola, únicamente se garantizaría una cuantía relativamente pequeña. Es un poco la aproximación. Es decir, de alguna manera un modelo donde la renta básica individual sería de una cuantía limitada, 200-300 euros, y se complementaría con una cuantía de unidad de convivencia que sería común, y eso permitiría aplicar las economías de escala y al mismo tiempo mantener el modelo de renta básica. El coste de esto lo estimé creo que fue para EAPN también aquí en Vizcaya, que me pidieron una cosa parecida a esta. ¿Qué coste tendría en un momento más actual, posterior a la crisis? Entonces, esta aproximación, que sería un poco modelo renta neta, por lo tanto tipo renta garantizada, más diferenciación entre esta parte de renta de unidad de convivencia y una renta individual de cuantía limitada. En 2012, pues el coste, como podéis ver aquí, era 3,22% del PIB. Es decir, más o menos 4 veces y media más que la actual RGI.
Sin embargo, ya entramos dentro de un escenario a largo plazo que alguien se podría plantear como factible. Bien. Hemos visto hasta ahora dos cosas básicas, lo que es la diferencia en el modelo teórico de renta básica y RGI. Hemos visto en la segunda parte qué podría o cómo se ha planteado o qué implicaciones de coste tiene la renta básica y qué medidas se han planteado desde su filosofía, aunque alejándose un poco de ella en la práctica a la hora de poner en marcha o diseñar una puesta en marcha de este aplicativo que fuera realista, pues el coste. Y ahora vamos a ver una comparación práctica de lo que sería la renta básica planteada por el equipo de Arcarons, Torrents y Raventós para el País Vasco, que no es una renta básica en realidad, sino que es un modelo de renta garantizada como el que os he señalado, pero que sí que de alguna forma refleja lo que sería la apuesta por la renta básica de sus principales teóricos en España y cuál es, cómo se contrastaría con la RGI que efectivamente está en marcha. Esto es importante verlo también porque uno de los rasgos básicos de la renta básica en países como el nuestro frente a la RGI es que una existe y la otra no. Sí, es difícil comparar dos cosas cuando una no existe. Estamos hablando de algo teórico. Pero bueno, vamos a comparar qué es lo que recibían los beneficiarios de la RGI realmente. Los datos son de 2014 y qué es lo que el modelo Arcarons decía que iban a recibir. Bien. Los modelos son los siguientes. En 2014 eran 6.616 euros para una persona sola, 875 hasta 3, más, en el caso de que hubiera gastos de vivienda, 250 euros por la PCV. En el modelo de Raventós eran 658 euros para una persona adulta, una cifra parecida a la de la RGI, 131 para los menores de 18 años, sin límites de tamaño, es decir, que si hay 4 adultos son 4 por 658, si hay 5 niños, 5 por 131. No existen los topes que sí que existen en la RGI. Con sustitución del sistema de prestaciones actuales, es decir, eliminando absolutamente todo el sistema prestacional, el coste suplementario de este modelo en Euskadi sería de prácticamente 4.000 millones de euros. La RGI y la PCV, las AES están en torno a 500. El coste sería de 5,68% del PIB. Si se eliminara también la RGI, como de hecho se plantea en este modelo, el coste sería de 5,12%. Sin embargo, y luego lo veremos, los resultados no son del todo muy satisfactorios. Aquí podemos ver, para empezar, en esta columna de aquí, ¿cuál sería el coste descontadas todas las prestaciones de la CAE en términos de relación con el PIB y por grupos sociales? Aquí tenemos los que están en situación de pobreza real, otra forma de ausencia de bienestar, los grupos donde predomina el elemento de bienestar pero hay algún elemento de riesgo, y los que están en bienestar, en situación de bienestar completo y de completo bienestar. El dato más significativo es que de los 5,12% de PIB que tendría de coste esta medida, lo más llamativo es que la mayor parte, 2,81%, iría destinado o serían transferencias dentro de los propios colectivos en situación de bienestar. Y de este 5,2, únicamente 0,53% del PIB iría destinado a mejorar la situación de los colectivos en situación de pobreza.
Si se tienen en cuenta los dos grandes colectivos con problemas de acceso al bienestar en Euskadi, sería 0,96 frente a más o menos 4% del PIB destinado a personas que ya están en una situación predominantemente de bienestar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de renta básica, estamos hablando, no hay que confundirse, no estamos hablando realmente de un programa que también pretende mejorar la situación de la población pobre, evidentemente, pero básicamente es un programa de transferencias internas a los colectivos en una situación ya ajena a los grandes problemas de ausencia de bienestar. Lo cual plantea otro elemento importante, que es una lucha interna dentro de estos grupos en términos de, digamos, pelea por la redistribución, por la distribución de los recursos. Por tanto, es importante ver esta idea. Un 55% del coste suplementario se vincula exclusivamente a la protección de colectivos en situación de bienestar completo o casi completo, y únicamente el 18,8% va a gente en situación de pobreza o ausencia de bienestar real. En términos de implicaciones redistributivas, esto supondría una caída del 8,4% de ingresos medios en determinados hogares en situación de bienestar, que es abordable, pero que exigiría un importante consenso social. Si comparamos el nivel del gasto dentro de los grupos que se beneficiarían o no se beneficiarían, pues vemos que si comparamos el gasto que se realiza en la RGI y el gasto que corresponde al modelo de renta básica que proponen Raventós y el otro, vemos que la RGI representa un 85,2% del coste que tendría la aplicación al grupo que estamos analizando en el modelo Arcarons, Raventós, Torrens. El resto, la diferencia, sería apenas un 0,3% del PIB, es decir, que sí que habría un gasto mayor, pero en realidad estamos hablando, desde el punto de vista de la gente en la situación de pobreza, estamos hablando de modelos que no tienen grandes diferencias en cuanto al coste real de aplicación. En términos de la pobreza no es una revolución. Puede serlo en términos de otros grupos ajenos a la situación de pobreza. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que es interesante ver también es que del incremento total de gasto que supondría la implantación de este modelo de renta básica, solo un 2,5% de ese aumento de gasto iría a estos colectivos. Es decir, esto es importante. No estamos hablando realmente con la renta básica, en el caso comparado con la RGI, de grandes diferencias en términos de la población pobre. Por otro lado, y esto es un dato interesante, en las alrededor de 65.000 unidades estimadas como beneficiarias de la prestación en 2014, un 49,7% de ellas dispondrían, con la propuesta de renta básica que hacen el equipo de Raventós, dispondrían de menos recursos que con la alternativa con el sistema de RGI. La mitad de los hogares recibirían menos. En el caso de las personas que no constituyen grupo familiar, personas solas en general, este porcentaje es del 75%. Es decir, el modelo tal y como se plantea en la renta básica les perjudica. Y también perjudica a la mitad de los hogares en familias monoparentales. El único grupo donde de alguna manera la gran mayoría mejoraría es en el caso de los núcleos basados en una pareja con o sin hijas. Y esto es por dos motivos. Primero,
por el sobregasto que supone el modelo de renta básica definido por Raventós y su equipo, al no considerar economías de escala y, en sentido contrario, las limitaciones del modelo de RGI después de la reforma del 2008, que establecía unos topes de cuantía para las familias de 3 o más miembros bastante perjudiciales para estas familias. En la medida en que la protección comparada es por parte del modelo renta básica Raventós es mayor en los hogares de mayor tamaño, el peso de la población mejor atendida a través de la RGI en términos de personas, no de hogares, como antes os señalaba, se reduce al 35%, lo cual no deja de ser un porcentaje importante. La mayoría de las personas solas y en familias monoparentales siguen además estando mejor con el modelo RGI actual. ¿Qué es lo que explica esto? Básicamente el hecho de que el modelo de renta básica de Raventós no tiene en cuenta un factor importante como es el coste de acceso a la vivienda, que sí tiene en cuenta el sistema vasco con la PCV. Teniendo en cuenta RGI y PCV, el sistema, especialmente para personas solas y familias monoparentales, es más beneficioso que el que plantean Raventós y Carrots. Esto lo presenté en un estudio hace un año, no han contestado, con lo cual se supone que dan por hecho que esto es así. En términos de gasto, aquí podemos ver cuáles son de alguna manera el gasto que se realiza en el caso de la RGI, que está aquí, y este sería el modelo alternativo. Esto es la relación entre las prestaciones de la comunidad autónoma frente al modelo alternativo, y esto es la distancia al umbral de pobreza de ingresos en el caso de nuestro sistema y del modelo alternativo. Vemos que en las personas solas, el modelo nuestro, frente a la renta básica planteada por Arcarons, distribuye un 27,6% más de recursos a estas personas solas. En el caso de las familias monoparentales hay una pequeña diferencia en favor del modelo renta básica, pero bueno, es francamente mínimo, un 6,5%. Ahí podemos ver que realmente es muy similar. En algunos casos el nuestro beneficia más, en otros beneficia más, especialmente ahí donde hay más hijos, beneficia más el modelo renta básica, pero ambos dos se sitúan claramente por encima del umbral de pobreza. El único ámbito donde hay una diferencia sustancial es en las familias parejas con hijos, donde ahí sí que hay un desfase del 42%. Aún así, el modelo RGI en 2014 se situaba, o de alguna manera era suficientemente bueno para acercarse al umbral de pobreza, aunque eso sí, el sistema Raventós lo superaba completamente, pero lo supera en cierta forma de una manera poco razonable, al menos desde el punto de vista de lucha contra la pobreza, en la medida que al no tener en cuenta las economías de escala, pues su aproximación es bastante ineficaz. Así que si no tenéis claro, lo podemos comentar un poquito más en detalle luego en el debate. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué hora es? 10 minutos, vamos bien. Lo que sí es importante ver es, y tener en cuenta, es que con independencia de dónde se posicione cada uno en el eje RGI renta básica, pues
los que se polarizan 100% a favor de la RGI no ven ninguna ventaja en la renta básica, o al revés. A la hora de posicionarse ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es que el sistema de garantía de ingresos en Euskadi es un sistema eficaz. Aquí podemos ver la eficacia comparada del modelo de bienestar vasco en España en términos de un indicador que es o que sintetiza, tiene en cuenta tanto la tasa de pobreza como la distancia al umbral de pobreza de la población que está en una situación de pobreza. Las cifras estas vienen a representar el porcentaje que representaría la masa acumulada de ingresos que quedan por debajo del umbral de pobreza para el conjunto de hogares pobres, en el supuesto de que todos esos hogares pobres o todas esas personas pobres tuvieran 0 ingresos. Entonces, en el caso vasco, este indicador, este 1,9%, quiere decir que teniendo en cuenta el volumen de personas en situación de pobreza, más su distancia al umbral donde podrían empezar a superar la pobreza, combinados esos dos elementos, este 1,9% equivalente a 0 ingresos querría decir que hay un 1,9% de personas totalmente pobres en términos del indicador considerado en términos de ingresos 0. Evidentemente hay algunos que tienen ingresos, otros no, pero permite comparar los dos factores, tanto la tasa de pobreza como la distancia al umbral. Lo que es importante ver aquí tenemos para una serie de regiones, no sé si lo veis, esto es Canarias, Andalucía, la zona más pobre, este es el sudeste de España, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, esto es España, esto es Madrid, Cataluña, esto es Baleares, esto Asturias, esto Navarra, el noroeste es toda la zona Galicia, no Asturias, Cantabria, Rioja, Castilla, León, Aragón y también Extremadura, que tiene un comportamiento bastante similar, y esto es finalmente Euskadi. Estos datos, primero, es ese indicador de pobreza equivalente a ingresos ceros en la población, después de los ingresos por actividad económica y por pensiones. Contrariamente a lo que habitualmente se cree, y es por el efecto de las pensiones, que es un efecto muy favorecedor de determinadas regiones, particularmente en el norte, Euskadi no está precisamente en las que menos pobreza tiene. Está en un nivel bastante similar a la mayor parte de las regiones, excluyendo las zonas más pobres del sur. Pero, y esto es muy muy importante, una vez que se tienen en cuenta las ayudas por desempleo y por prestaciones familiares, vemos que en el caso de Euskadi, como por otro lado en algunas zonas como Navarra o como Asturias, en general todas las que tienen un buen sistema de rentas mínimas, porque hay un efecto penalizador por parte de la política española, territorial española, de la misma forma que hay un elemento favorecedor de la posición de ciertas zonas, particularmente en el sur, pero también en el noroeste. Lo que es muy importante ver es que después de las prestaciones familiares y por desempleo, Euskadi no está, ni mucho menos, entre las sociedades más favorecidas, ni mucho menos. La media española es 5,2, la nuestra es 5,3. Realmente nosotros únicamente estamos por debajo, porque el sudeste está en 5,4, únicamente estamos por debajo de Canarias y Andalucía. A igualdad de coste, a igualdad de teniendo en cuenta las diferencias de precios, ¿no? Pero este es un dato
realmente muy importante. Por otro lado, otro elemento que también es muy importante es que la política social española, que es territorialmente sesgada, está más orientada a ciertos territorios que a otros, es muy igualadora. Después de sus prestaciones, pues podemos ver que la gran mayoría está en torno al 5%. Andalucía y Canarias no se alejan mucho, están en torno al 7%, quedan por debajo el noroeste, que es la zona más favorecida por la política española, y ya en pleno reboom, Baleares, que sería un poco el modelo de política, por decirlo así, gubernamental, donde el acceso masivo al empleo, sea del tipo que sea, permite unos grandes resultados. ¿Cuál es la diferencia de Euskadi? ¿Por qué Euskadi tiene al final la tasa más baja de pobreza en España, junto un punto por debajo del noroeste, aunque tiene 2 puntos por encima con las prestaciones estatales, y cerca de Navarra y Asturias, que se acercan al noroeste, quedan un poquito por encima del País Vasco, pero también mejoran sustancialmente por el sistema de rentas mínimas? Y la diferencia máxima se produce en el caso de Euskadi, donde este indicador de pobreza equivalente a cero pasa del 5,3 al 1,9%, con una reducción de 3 puntos. La reducción es importante en Navarra y en Asturias, pero no es tan fuerte, y nos sitúa como la zona menos pobre, pero por el sistema nuestro. No porque nosotros, después de la política española, estemos en una posición mejor, es más, estamos probablemente en las situaciones peores. Donde también están, por cierto, Madrid y Cataluña, que a diferencia de nosotros tienen muy poco impacto del sistema de rentas mínimas. Por lo tanto, y esto es un elemento importante a tener en cuenta, es que el sistema nuestro, que es perfeccionable y todo esto, no es en absoluto la mierdecilla que habitualmente se dice en determinados ambientes. Eso hay que tenerlo muy presente, y hay que tenerlo muy presente además en el contexto de los distintos modelos de bienestar que hay en España. Modelos de bienestar que en el caso del sur, aunque no consigue unos resultados 100% perfectos porque está lejos de la frontera del 0%, pero sí los consigue bastante buenos en el noroeste. De alguna manera, Asturias, Navarra y nosotros conseguimos nuestra posición comparativamente buena únicamente a través del sistema de rentas, Y terminaré un poquito volviendo sobre cuál es el fondo del debate de esta cuestión. La cuestión es analizar realmente qué es lo que se pretende con todas estas propuestas. Estamos pretendiendo garantizar el derecho a la asistencia, superar la pobreza, garantizar el derecho a la libertad económica de las personas, un sistema justo de reparto en una sociedad fundada en principios económicos diferentes, anticapitalismo, etc. O por el contrario, estamos pensando en modelos que sostengan un capitalismo, un sistema económico que no garantiza ya el derecho al trabajo. O incluso fundamentar un proyecto más radical contra el sistema social. En ese sentido, alguna pregunta importante podría ser la renta básica o ciertos modelos de renta básica una justificación para eliminar otro tipo de transferencias y ayudas. Es importante ver, por ejemplo, que en el modelo de Alcarón Reventós hay una propuesta de liquidación completa del sistema social con el único matiz de una parte de la prestación contributiva. Es posible incluso que esto plantee, como hacen determinados defensores neoliberales de la renta básica, la liquidación del sistema público de servicios y esta del propio estado de bienestar. Y aquí es importante ver el contexto en el que nos encontramos, no necesariamente en España, pero sí en el conjunto de países donde hay unos ataques bastante importantes al sistema tradicional de seguridad social,
acrecentados en un panorama de crisis financiera de las pensiones que en nuestro caso podría ser importante. Por otro lado, es evidente que este tipo de propuestas solo se pueden fundamentar en una defensa de los valores de solidaridad y apoyo mutuo, que son los que han fundamentado el estado de bienestar y que yo precisamente no veo que estén especialmente bollantes, más bien los veo en crisis. Por lo tanto, hay algunos riesgos a la hora de considerar esta cuestión y es el riesgo de participar en un proyecto de liquidación del sistema de seguridad social. Ya digo que uno de los elementos más peligrosos de la propuesta, no especialmente en España, pero sí en determinados países, especialmente en Estados Unidos, en Reino Unido, incluso el experimento finlandés tiene algunos elementos de este tipo. Es arriesgado un planteamiento de renta básica que sea compatible con un proyecto de liquidación del estado de bienestar y algunas propuestas van en esa línea. Otro debate importante es, de forma concreta, qué tipo de modelo de sociedad se pretende. Aquí hay algunas preguntas claves al respecto que serán respuestas, ¿no? Primero, ¿hasta dónde llega la política o la idea de redistribución? ¿A quién se quiere proteger? ¿Se quiere proteger desde una perspectiva extendida a un grupo amplio de población de tal forma que haya una distribución suficientemente justa del producto social entre los miembros de la sociedad? Ahí es donde yo veo más funcional el modelo de renta básica, por lo que antes os señalaba, que es básicamente en un 80% un proyecto de redistribución de los recursos dentro de la población que no está, en el caso vasco, por ejemplo, en situación de pobreza o ausencia de bienestar. Sí que evidentemente es un proyecto de redistribución con elementos de justicia, pero que no tiene que ver mucho necesariamente con la lucha contra la pobreza y la ausencia de bienestar, que tendría un papel secundario en este debate. Hoy estamos pensando más en un modelo restringido, donde el ingreso mínimo garantizado se plantearía con una garantía de ingresos para conseguir un objetivo más pequeño, por decirlo así, y ahí tendríamos que hablar de qué estamos hablando, de superar la pobreza, de garantizar un bienestar mínimo, pero que bueno, no sería tampoco el bienestar esperado, o hablamos de ese bienestar esperado. Dentro del modelo elegido, es decir, una vez definido qué es lo que queremos buscar, debe haber o no restricciones a la protección, debe haber restricciones en función del tipo de conducta o de la aceptación de ciertas contraprestaciones. La respuesta de la renta básica es que no. La respuesta de la RGI y modelos de este tipo es que sí, que de alguna manera ciertos tipos de conducta o la aceptación de ciertas formas de actuación son esperables. Hay algún tipo de restricción en función de ciertos grupos de población, por ejemplo, en función de si hay ingresos de trabajo. A mí me llama mucho la atención el debate español, fomentado además por los sindicatos, donde hay unas reticencias muy grandes a que las políticas de rentas garantizadas se apliquen a personas que trabajan. La cuestión de la nacionalidad o la residencia, el modelo nuestro es de los pocos que atiende a población sin derecho legal formal a la residencia, a diferencia de la mayor parte de los modelos europeos, y un punto donde los defensores de la renta básica no siempre son absolutamente claros. Cuando hablamos del modelo que os decía de renta básica de ciudadanía, puede estar la idea de únicamente a los ciudadanos. Más allá de la condicionalidad o de la incondicionalidad, hay otra cuestión más amplia, que es si existen o no obligaciones
vinculadas al mantenimiento de un modelo productivo que haga posible la existencia garantizada, porque evidentemente mantener un sistema de este tipo exige digamos, un sistema productivo X que alguien tiene que mantener, ¿no? Alguien tiene que trabajar en el mantenimiento de ese sistema. Y entonces ahí surge la pregunta de si el derecho a la protección en este contexto es independiente o no de unas obligaciones generales que están implícitas en el concepto de ciudadanía. No se trata ya de la cuestión de si para esta prestación concreto tienes que hacer esto o lo otro, sino de si el concepto de ciudadanía, aparte de ciertos derechos, implica ciertas obligaciones. Por decirlo de una manera clara, el surfista de Mundaka o de Malibú, dentro de sus derechos está la renta básica, pero desde un punto de vista de mantenimiento de la sociedad hay algún tipo de obligación como ciudadano o ciudadana. ¿Existe o no existe esa cuestión? Por decir algo, pues mire, si necesitamos a un 40% de la población, un 50, un 60 o un 20 que hagan determinados trabajos, a usted le va a tocar en algún momento, en el supuesto de que ninguno quiera trabajar para mantener eso, dado que el nivel de la renta básica pueda ser lo suficientemente algo. Hay una obligación de este tipo, hay de alguna manera se exige un mínimo compromiso demostrado con el funcionamiento de la sociedad desde ese punto de vista. Yo creo que es una pregunta que es importante plantearse en este punto. Y en caso positivo, pues hasta dónde llega la disposición a la garantía de la protección. Vuelvo un poco a la cuestión anterior, ¿qué es lo que queremos proteger? Porque queremos eliminar la pobreza, queremos garantizar el bienestar para todos, o queremos una sociedad más o menos completamente igualitaria. Las respuestas, digamos, la elección de unos modelos u otros puede variar mucho en función de esto. La renta básica, ya digo, que es un elemento muy funcional para alguien que quiera una sociedad fundamentalmente igualitaria, que implica un coste muy alto que solo podría conseguirse o fundamentarse en la apuesta por esa sociedad muy igualitaria, frente, digamos, a modelos como la RGI, que vendrían a decir, bueno, pues mira, cada cual que se busque la vida más o menos dentro de una determinada lógica, pero vamos a garantizar al menos que se cubran los mínimos esenciales, y ahí puede ser la RGI, como hemos visto, en algunos aspectos más funcionales que el modelo de renta básica. En cualquier caso, y con eso yo concluiría, creo que estamos muy lejos de un consenso respecto a todas las preguntas que he señalado, y no solo en términos si apostamos por el RGI, por la renta básica y tal, sino simplemente en términos de la mera idea de garantía de recursos para la población más desfavorecida, con numerosos colectivos sociales que de facto se oponen a una política más o menos extendida de garantía de ingresos. Y bueno, pues con esto termino.